Bueno, esta semana 2, pues vamos a tratar de incursionar en algunas nociones de teoría política que son más o menos indispensables para el curso, y hoy nos vamos a concentrar en el tema de los regímenes políticos. Los regímenes políticos son estilos de hacer o de constituir política. Son maneras de constituir el Estado en el fondo, maneras de conformar un Estado, lo podemos resumir así. Aristóteles, por ejemplo, definía esto en función de la cantidad de personas que participaban en el gobierno, directamente en el gobierno central. Obviamente es una metáfora, pues porque no es así en estricto como él lo mencionaba, pero nos ayuda bastante para entender esta clasificación. Hablamos del gobierno del uno, de una cabeza, de una persona en particular, y se distinguían pues las siguientes figuras: la monarquía, la teocracia, la tiranía y la dictadura. Uno, aquí es una metáfora. El gobierno reside en la cabeza de una persona, pero obviamente siempre había una nobleza, o una élite social, o una corte, etcétera, acompañando a esa cabeza de gobierno. Pero en general podemos entender de forma aproximada de que se trataba del gobierno ejercido desde la cabeza de una persona, ¿no? Desde la cabeza de un individuo en particular. Otra manera de clasificarlo es el gobierno de algunos. El gobierno de algunos quiere decir pues el gobierno de un grupo, ¿no? También es metafórico. Nos referimos a la oligarquía, que incluso la expresión oligos quiere decir precisamente eso, algunos, o un grupo. Plutocracia, que es el gobierno de los ricos, el gobierno de la gente acaudalada. La timocracia, que es el gobierno de la élite militar, los que pertenecen a la nobleza militar de antaño hasta hoy. Esa es otra forma de gobierno. La aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Aristos quiere decir los mejores. ¿Mejores en qué? Tienen mayores habilidades para el gobierno, más capacidades de disuadir al público, demuestran una trayectoria de incorruptibilidad, tienen evidencias de una conducta moral, son las personas más aptas para el gobierno. O sea, se les ha llamado aristocracia, los mejores. No tiene que ver en estricto con títulos nobiliarios, con pertenecer, por ejemplo, a un título en específico, como duque, conde, archiduque, etcétera, o ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con el gobierno de los mejores en sentido clásico de la expresión, ¿no? Aristos son los mejores, por ejemplo, para Platón. Y la oclocracia, que es el poder de la muchedumbre, el poder de grupos que agitan las masas en general, que invitan a las asambleas, por ejemplo, de ciudadanos a que se manifiesten y en general tienen capacidad de incidir en los gobiernos agitando a esas personas, ¿no? La oclocracia es el gobierno de las muchedumbres, que por ejemplo para Platón o para Aristóteles podía ser un riesgo porque las decisiones que se tomaban en caliente pues generaban todo tipo de reacciones absurdas, ¿no? O de decisiones irracionales o decisiones ineficaces para el gobierno o para el buen gobierno. Pero es el gobierno de la muchedumbre, ¿no? De la masa amorfa que suele manifestarse o suele expresar sus deseos porque está indignada por alguna razón. Estos son el gobierno de algunos, el gobierno de un grupúsculo, digámoslo así, que tiene el control de muchas decisiones, y todos ellos se corresponden con élites sociales en realidad. Son personas que pertenecen en específico a una élite social. Está el gobierno de todos, el más famoso para ustedes, que es la república o la democracia. La república, pues, es la expresión que usan los latinos para hablar del gobierno que se ejerce a partir de los intereses públicos, a partir de la defensa de los bienes públicos o de los intereses de la sociedad, etcétera, etcétera. Res quiere decir cosa, ¿no? Pública, pues en realidad remite a lo mismo, a lo público, la cosa pública, es el gobierno de la cosa pública. Se supone que el gobierno de la cosa pública implica los intereses de todos o de las mayorías. De nuevo, esto es una metáfora, todos pues no son todos. Todos son unos grupos amplios de ciudadanos o de personas que están bajo un gobierno en específico que le llamamos república, pero no necesariamente son todos participando en el gobierno.
sino que pueden ser muchos grupos anidados a través de representantes o que son representados en cabezas en específico. Por ejemplo, un parlamentario, un concejal, un asambleísta, etcétera, son personas que se supone que representan los intereses de su comarca, de su zona, de su barrio, de su ciudad, etcétera, etcétera. Representan los intereses de todos, ¿no? Bueno, es una metáfora, por eso aclaro, todos es una generalidad, pero es apenas una aproximación. O la expresión democracia, que también pues, refiere más o menos a lo mismo, pero en la expresión griega, que quiere decir el poder del demos. El demos es el pueblo. El poder del demos es el mismo poder del pueblo. ¿Quién gobierna? El pueblo, pero de nuevo es un acercamiento a la realidad, ¿no? Apenas es una aproximación a la realidad porque todo el pueblo no gobierna, es imposible que lo haga. Operativamente incluso es imposible. Más adelante vamos a ver unas aproximaciones teóricas que se han hecho sobre el problema de decidir con muchas personas. Eso ya más o menos está formalizado en teoremas matemáticos y yo les puedo mostrar que efectivamente hay un límite de la participación de la gente a la hora de decidir y es un límite muy estricto. No todo el mundo decide, es muy complejo que pase ello, ¿no? Que pase ese tipo de cosas. Más adelante vamos a ver el modelo matemático, se llama de Condorcet Arrow. Arrow fue premio Nobel de Economía, ¿no? Recuerden ese dato. Entonces, demos era el pueblo, pero recordemos, por ejemplo, que en casi todas las sociedades quien vota es quien tiene ciudadanía, y no todos tienen ciudadanía. Empezando por los que están, por ejemplo, en las cárceles, por los niños, etc. Por la gente que no tiene acceso a este tipo de privilegios. En las sociedades antiguas, por ejemplo, los esclavos no podían votar, estaban por fuera. Por ejemplo, en Grecia, el pueblo no eran los esclavos, el pueblo eran los ciudadanos mayores de edad que podían votar y que tenían cierto nivel de ingresos. Es lo que llamamos democracia censitaria y que en parte todavía funciona hoy. ¿Quién vota? Pues quien tenga ciertas capacidades para hacerlo. Para ellos era pues mayoría de edad, nivel de ingresos o propiedad de la tierra, ser ciudadano activo en ejercicio de ese estado, etcétera, etcétera. Entonces los esclavos no podían votar, no tenían ni propiedad y no eran ciudadanos. Y los metecos tampoco, ¿quiénes eran los extranjeros? La gente que vivía o venía de otros lados, no podían votar tampoco porque se suponía que no estaban enterados o no habían aportado en nada a la construcción del Estado, ¿no? O no pertenecían de ninguna manera a las familias fundadoras del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas razones, pero... Y en general, si ustedes miran las sociedades democráticas a hoy, o que se dicen democráticas, casi que tienen el mismo problema. Los extranjeros no votan. En Francia, por ejemplo, un extranjero que no tenga ciudadanía no vota, no tiene acceso a ese privilegio de votar. Y el nivel de ingresos, este asunto del nivel de ingresos es también problemático. ¿Por qué? Porque resulta que la gente pobre, la gente vulnerable está en un estado de lo que llamamos premoral. Y la gente del estado premoral vota por dinero, vota por coimas. Entonces, el voto en realidad no es el voto autónomo decidido por un ciudadano en específico, sino que en realidad el voto es decidido por un externo, por otro, que es el que tiene dinero, el que tiene poder económico. Entonces yo le doy dinero a esa persona que está en un estado premoral y él vota por el que yo le diga. Entonces en el fondo todavía sigue existiendo un nivel de ingresos como condición previa a ejercer esa ciudadanía, ¿no? Es una condición muy fuerte. Si tú no tienes un nivel de ingresos adecuado, tú estás en un nivel o un estado premoral, ¿no? No puedes decidir por ti mismo. Obviamente esto no es una regla geométrica universal, ocurre en la mayoría de los casos, pero hay personas que votan estando en situaciones de vulnerabilidad material muy fuertes, vota a conciencia, eso también pasa, ¿no? Pero no es la generalidad, es la situación particular de algunos, sobre todo que son líderes ideológicos, cuadros políticos, personas que tienen un grado de formación política muy complejo, lo que este tipo de personas sí hacen eso, ¿no? Interesante ver eso con respecto a las universidades. En las universidades el voto no elige nada, en realidad los votos es muy poco lo que elige, son puras consultas, pero las personas que están en estados premorales en realidad votan por el que les dice el jefe. Eso pasa hasta en las universidades, ¿no? Le pasa a uno, cuando yo fui profesor catedrático,
yo sentía que no podía votar libremente, porque mis ingresos dependían del jefe de turno, ¿no? O del rector de turno en Bogotá, en la Universidad Distrital. Cuando ya uno está en la planta, uno de inmediato pues percibe que el margen de maniobra de autonomía es mucho más amplio. Uno puede votar por el que quiere, porque ese estado premoral uno ya no lo tiene. ¿Bien? Entonces, lo mismo pasa con la ciudadanía, ¿no? En general. Bien, ahora, en el mundo moderno, también es una cosa antigua, pero en el mundo contemporáneo hay supragobiernos que no se pueden clasificar así como clásicamente se ha hecho, sino que se basan en alianzas de repúblicas, son acuerdos entre distintas repúblicas. También se puede llamar alianzas entre comillas entre imperios y repúblicas, ¿no? Pero generalmente esas alianzas están dominadas por un hegemón, o sea, por un imperio. Estados Unidos, cuando hace alianzas de acuerdo a sus intereses, por ejemplo. Es normal, a ver, si Colombia tuviera el desarrollo tecnológico, militar, etcétera, que tiene Estados Unidos, haría lo mismo, haría absolutamente lo mismo. Lo que llamamos lucha entre estados, eso existe, es una realidad, una cosa de apuño, ¿no? Cada élite social también defiende los intereses de su estado, y no solamente se dedica a machacar a la gente que vive adentro, sino que también defiende los intereses, porque de alguna manera es defender sus propias riquezas, su propio prestigio, sus propias élites o linajes dominantes, tienen que defenderlo. Entonces, si tienen ese nivel de desarrollo, pues se imponen sobre los demás estados. Lo mismo le pasaría a Colombia. Lo estamos viendo con Israel. Israel, más o menos, si ustedes leen un poco la historia, empieza casi que como una comarca comunista de gente que se reúne a producir en colectivo, en granjas, etcétera. Y miren ahora, está machacando pueblos enteros cada vez que puede. Alcanzado cierto nivel de desarrollo, casi que todo estado se porta de esa manera, ¿no? Con los vecinos o con la gente que hay adentro, ¿no? Que se le oponga a sus intereses. Es una constante, los estados no se han domesticado, no se han civilizado a un nivel tal que todos podamos vivir en una armonía absoluta entre todos los vecinos. Eso no existe, por ahora no ha existido, ¿no? Bueno, el asunto es que los supragobiernos son muy importantes ahora, y aquí pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, ese es el mejor ejemplo de un supragobierno. No es un gobierno en específico, sino que son representantes de distintos países, especialmente repúblicas, organizados o articulados en una instancia supragubernamental que tratan de dirigir algunas agendas de los gobiernos o de los estados que lo componen. Entonces, la ONU, si ustedes miran la ONU, pues tienen distintos organismos como la UNESCO, como el PNUD, el IPCC, el del panel intergubernamental para el cambio climático, bueno, y muchas otras organizaciones que tienen que ver con la ONU y que efectivamente ejercen a través de directivas, de recomendaciones, etcétera, ejercen cierta influencia sobre los países que están afiliados, ¿no? O que están vinculados. Esas directivas en realidad solo las acogen a pie juntillas los países subordinados. No es que sea obligatorio cumplimiento en estricto por los países que ejercen una relación imperial en la ONU, una relación de dominio. Casi siempre son impuestas es a los países que están subordinados, ¿no? Pues a ver, hay varios casos, pero las Naciones Unidas hace asambleas y, por ejemplo, están machacando a un pueblo, lo están masacrando como en Siria, y ¿quién veta eso? Nadie lo puede vetar. Y quien se atreva a decir algo, pues sí lo dirá, será escuchado en una asamblea, pero eso nunca se resuelve en resoluciones, por ejemplo, que pacifiquen el conflicto, que impidan el suministro de armas. O sea, Rusia, China y Estados Unidos, que tienen poder de veto, pues en realidad permite que cada una de estas naciones haga lo que quiera a sus anchas, en cualquier país que estén invadiendo o colonizando, digamos así. Entonces, ellos no se aplican, a sí mismos no se aplican las directivas, se reservan el derecho a seguir machacando pueblos. Pero si uno, como país subordinado, hace eso, sí lo someten a una serie de vetos, sanciones, etcétera, como un país subordinado. ¿Bien? Entonces, eso está muy mal distribuido, digamos así.
Es un poco como la ley del más fuerte, y eso es una realidad, una cosa de a puño. Entonces, supragobiernos, una verdad de a puño. Otro ejemplo muy importante, la OTAN. Esa alianza militar de los países del Atlántico Norte es muy importante porque en realidad se constituyó contra el bloque comunista. Entonces, y hoy prácticamente hoy contra China y contra Rusia. Estar en la OTAN es estar en un supragobierno que al menos te garantiza que ante una invasión, ante una acción de guerra, toda la OTAN se va a juntar para defender los intereses del país que está siendo atacado, ¿no? Y que hace parte de la OTAN, por supuesto. Si Rusia, por ejemplo, ataca a un país de la OTAN, toda la OTAN está en el deber de defender los intereses de esa nación contra Rusia. ¿Bien? La Unión Europea es otro caso típico y es de los más desarrollados en el mundo, de supragobierno. Desde la Unión Europea se lanzan directivas o sea, en promedio los países se ven obligados a cumplirlas, ¿no? Sobre múltiples temas, especialmente en temas ambientales. Las directivas de la Unión Europea son aplicadas en España, Italia, etcétera, etcétera, y ellos tratan de cumplirlas, ¿no? Con algunas excepciones, pero la Unión Europea ha constituido una especie de bloque legal homogéneo, muy, muy importante a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Y los tribunales, los jueces tratan de aplicarlo, tratan de responder por ello y no los birlan, ¿no? La Unión Europea ha construido un supragobierno muy avanzado y eso hay que reconocerlo. Bueno, sobre muchas materias que tienen que ver con el intercambio comercial de estas naciones, ya se homogenizaron en cuanto al manejo del dinero. Recuerden que ellos tienen ya su propia moneda. Antes eran distintas monedas, ahora tienen el euro. Entonces, efectivamente, es un supragobierno que ha funcionado más o menos bien. Los BRICS, que son una alianza de países que están al margen de los países industrializados. Allí está Brasil, pues está Rusia, está India, está Sudáfrica, está China, y que cada vez se va ampliando mucho más, ¿no? Es un bloque de países también que se ha constituido como un supragobierno, ¿no? Tienen directivas internas que tratan de respetar, sobre todo en contra de la hegemonía del dólar. Como vamos a ver un poco más adelante en este curso, el problema de las monedas fuertes es que destruyen las economías débiles. Ese es uno de los problemas, pero vamos a ver matemáticamente cómo funciona eso, ¿no? Las monedas fuertes destruyen horas de trabajo y horas vitales u horas de vida de las naciones débiles, ¿no? En cualquier intercambio económico. Eso lo vamos a ver. Entonces, las monedas fuertes que se imponen, sobre todo a través de bases militares, de comercio, por supuesto también, y entre otras razones, esas monedas fuertes tienden a imponerse sobre estas economías y a dejarlas en estados de vulnerabilidad. En cada intercambio desigual, porque es desigual por naturaleza, se producen una serie de efectos negativos en las economías subordinadas. Bueno, es más, los Estados Unidos pueden imprimir dinero y esa impresión de dinero, se llaman emisiones en términos técnicos, también generan impactos enormes en las economías de los países que necesitan el dólar para poder comerciar a nivel internacional. Hay muchos efectos negativos que tienen que ver con el manejo de las emisiones. Entonces los BRICS se oponen a la hegemonía del dólar y tratan de resolver ese problema de la moneda de intercambio internacional con sus propias monedas. Hacen uso de sus propias monedas, ¿no? O son recursivos y se inventan maneras de evadir el dólar. La Organización Mundial del Comercio, que se supone que es un gran tribunal para arbitrar conflictos entre naciones o entre privados de distintas naciones que han cometido algún tipo de violación a los contratos, ¿no? Eso también es típico, ¿no? Que sucede, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio. Estados Unidos y Colombia tienen un acuerdo de libre comercio. Si se viola una de las cláusulas por parte de Colombia, Estados Unidos puede llevar a Colombia a la Organización Mundial del Comercio. Allá hay un tribunal que se encarga de dirimir el litigio. Bueno, pero eso es cuando, obviamente, la nación está en poder de exigir eso. Ahora, al contrario, si Estados Unidos viola las cláusulas de un acuerdo de libre comercio,
Colombia no está en la capacidad de llevar a Estados Unidos a la OMC y que sea sancionado ejemplarmente, porque no tiene el poder para hacerlo. ¿Qué hizo Trump ahora? O Trump, pues birlar los acuerdos de libre comercio con Colombia. Lo está haciendo, ¿no? ¿Les preocupan las cláusulas? No. Si fuera al revés, sí nos preocuparía. Entonces, como pueden notar, la OMC funciona, pero tiene hegemones o poderes que les definen márgenes de discrecionalidad mucho mayores a los países poderosos. ¿Bien? La Corte Penal Internacional, hay muchos países que no han suscrito este convenio. Hay crímenes de lesa humanidad que deberían ser juzgados por esta Corte Penal Internacional. Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce esa corte porque considera que los jueces externos a su nación no deberían juzgar a sus propios ciudadanos. Es decir, Colombia sí está vinculado a la Corte Penal. Entonces, pero es otra forma de supragobierno que muchos estados han acompañado y que tratan de respetar en su jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que cometió el Duque en la época del estallido social que podrían ser juzgadas en la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, las mutilaciones, etcétera, todo eso podría ser llevado allá. Y es un supragobierno, en realidad. Son jueces supranacionales que podrían juzgar a Duque. Uribe, por ejemplo, tiene unos procesos en Argentina. Esto también demuestra, es decir, allá se inicia la causa, no se sabe bien a dónde va a terminar, pero esto también muestra que las cooperaciones entre los estados son ya tan complejas que yo puedo interponer acciones contra una persona de otro país, desde mi país, ¿no? O sea, puedo requerir a los tribunales de otro país, ¿no? Oiga, juzguen a esa persona porque miren las afectaciones que ha generado por masacres y desplazamiento de millones de personas, ¿no? Recuerden que esos son procesos que están todavía en marcha con relación al tema complejo del uribismo. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es también un supragobierno. Recuerden que esta Corte le protege derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, a todos los países que han suscrito estos convenios. Y bueno, hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, a Petro en algún momento le protegieron sus derechos políticos a través de esta Corte Interamericana. Pero no solo eso, hay varios casos en los que la Corte Interamericana ha entrado a proteger los intereses políticos, etcétera, de muchas personas, ¿no? Que han sido de alguna manera violentados en sus propios países. Pero esos son, de nuevo, les insisto, son supragobiernos, ¿no? Y depende, repito, depende de esas alianzas que se produzcan entre los países, depende de quién sea dominante dentro de esas alianzas, los procesos pueden variar, ¿no? La aplicación en estricto de una norma supragubernamental depende mucho de eso, ¿no? De qué tan poderoso sea yo dentro de esa alianza. ¿Bien? Bueno, ahora, la teoría de los ciclos, esto es muy importante porque para varios estudiosos las sociedades son como organismos vivos que se van degradando. Desde Platón se ve eso hasta hoy. Los grandes historiadores políticos o del Estado pues perciben eso o pueden dar cuenta de eso. O sea, los estados bajo ciertos regímenes políticos van cambiando a lo largo del tiempo y colapsan, ¿no? Hay colapso. Los estados en épocas muy antiguas colapsaron, los imperios actuales también pueden colapsar. Imperios, por ejemplo, milenarios como el romano también colapsó. O sea, van mutando y en general van degradándose. Bueno, son como organismos vivos que nacen y se desarrollan y finalmente mueren. Bueno, esa teoría de los ciclos es muy importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, para Platón, la democracia podía degenerar, ojo aquí, degenerar en oclocracia. Es decir, la consulta permanente al pueblo, al demos,
puede degenerar en que una muchedumbre enardecida termine dictando las leyes ineficientes, leyes que antes que generar cohesión social generan destrucción social, y puede degenerar en oclocracia. Y la oclocracia puede degenerar, por ejemplo, en una tiranía. Entonces, uno de los tribunos de esas muchedumbres puede llegar de alguna manera a contener el descontento popular y a ofrecerles una salida al problema que están viviendo y convertirse en un dictador o en un tirano. Entonces, ese es un típico proceso de degradación de un Estado que ha tenido que sufrir cambios de sus regímenes políticos. Otro ejemplo, una monarquía, ¿no? Una monarquía puede entrar en un proceso de descomposición y convertirse en una oligarquía. La oligarquía que es el gobierno de unos pocos que combinan tanto riqueza como habilidades para gobernar, ¿no? Es una especie de fusión entre ricos y gente habilidosa para el gobierno. La oligarquía puede ser el producto de descomposición de la monarquía. La oligarquía puede entrar en crisis, en desgobierno, las decisiones pueden ser ilegítimas y la oligarquía puede girar a timocracia. O sea, los generales, la nobleza militar pueden llegar al poder a restablecer el orden, ¿no? Y la timocracia, por ejemplo, puede derivar fácilmente en tiranía. Una sola persona se convierte en cabeza de todo el gobierno. Entonces, hay una serie de procesos evolutivos, por decirlo entre comillas, en los que los estados pueden cambiar de regímenes políticos, pueden mutar, ¿no?, de regímenes políticos, de estados de prosperidad a estados de degradación o estados de decadencia, ¿no? Generalmente es eso. Para Platón, y eso todavía sigue siendo una norma, el mejor gobierno es la aristocracia, y para Aristóteles lo mismo. La aristocracia, el gobierno de los mejores, los que tienen más habilidades, no los que tienen títulos nobiliarios, ¿no?, sino los que tienen habilidades para gobernar, capacidades para hacerlo, formación para hacerlo. Es la aristocracia, el gobierno de los mejores. Para ellos era el punto cumbre de una forma de gobierno. La expresión anarquía aquí se usa en otro sentido, que es una de las etapas de mayor degradación, ¿no? Después de democracia viene oclocracia. Recuerden, de oclocracia podemos entrar en anarquía, pero la anarquía significa simplemente sin gobierno, o sea, no hay gobierno. Es decir, es una forma negativa de definir la anarquía. Sin gobierno significa que no hay cabeza de gobierno o no hay cabezas de gobierno o el pueblo no gobierna. Hay una suerte de caos y eso se le llama anarquía. No tiene que ver con la anarquía que después vamos a ver nosotros en el curso, que en realidad corresponde a orden. Anarquía es orden, ¿no? Es al contrario. Es otra forma de ver la anarquía. ¿Bien? Aquí para estos autores que definieron los regímenes políticos, la anarquía es desorden. No hay gobierno porque no hay quien ordene la sociedad. ¿Bien? Entonces, eso se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo, ¿a qué se le atribuye esto? La pérdida de virtudes ciudadanas o de virtudes morales. Las clases dirigentes se van descomponiendo moralmente. Sus hijos, sus bisnietos, etc., se van descomponiendo a grados tales que no hay quien gobierne bien. Las clases medias no pueden entrar a remozar, a reemplazar a esos líderes corruptos, sino que son relegadas, marginadas o asesinadas, etcétera, etcétera. Las clases populares, como no pueden ascender, pues siguen en la pobreza, y eso poco a poco va degradando el Estado, ¿no? Y es una cosa que se repite a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esa teoría de los ciclos es una cosa que es importante que ustedes sepan, que ninguna nación tiene salud para toda la vida, ¿no? O ningún Estado es saludable para toda la vida, ¿no? En Estados Unidos puede pasar lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente tiene que ver con las generaciones de poblaciones que se van degradando o las generaciones de élites que se van degradando moralmente. Sobre todo tiene que ver con eso, ¿no? Se van volviendo más perezosos, más licenciosos, más irresponsables, más corruptos. No hay luego quien los controle y terminan colapsando un país. ¿Bien? Una nación. Bueno, yo creo que
dejamos hasta aquí. Bueno, una diferencia clave entre tiranía y dictadura que tiene que ver con teorías más modernas. La tiranía ejerce un terror sin límites, usualmente se puede definir así, y la dictadura trata de justificar un orden legal, trata de justificar políticamente, o sea, legítimamente trata de instalar la dictadura, ¿no? Pero en lo esencial es una persona ejerciendo el poder con unos márgenes de arbitrariedad muy evidentes y con una discrecionalidad también muy amplia en todos los órdenes que manda sobre lo divino y lo humano. Las diferencias que podemos encontrar son más o menos estas que yo acabo de mencionarles. Bueno, entonces dejamos hasta acá y vamos ahora a hacer el taller. Gracias.